nosotros estamos pensando de que el modelo económico tiene la virtud de que se plantean, se asumen, se adoptan en un país con el propósito de contribuir a la generación de riqueza. No hasta ahora en ningún momento he visto yo que Estado alguno o digamos país alguno ha adoptado un modelo con el propósito de echar abajo digamos sus indicadores en términos de bienestar, etcétera, etcétera. De tal manera que yo creo que los modelos debemos verlos bajo el prisma de la eficiencia económica. Y creo que las cuestiones que tienen que ver con la equidad, con la justicia, ya con toda la situación de inclusión y de bienestar, van a ser resultados precisamente de la eficiencia con que se manejen, digamos, estos modelos. Nosotros entonces pensamos que en este proceso de transición es importante definir una estrategia de qué hacer para pasar de un modelo que todo el mundo señala que está agotado a un modelo que genere pues expectativas de mejoramiento y de cambio para el país. Entonces, nos preguntamos primero qué características debe asumir esa fase de transición, qué tiempo abarca esa fase de transición, de cuándo estamos hablando, cuáles son los signos del agotamiento del modelo. Aquí recientemente acaba de exponer Roldán la situación, por ejemplo, de la pobreza, de cómo las actividades macroeconómicas bien orientadas contribuyen a que el país avance o retroceda en términos de estos indicadores. Entonces, esas son evidencias, digamos, del agotamiento del modelo. Y sobre la base de ese agotamiento, entonces, es que nosotros pensamos en la conveniencia de adoptar nuevas medidas para el desarrollo del país. Entonces, la visión que nosotros creemos está inserta dentro de esta estrategia. Se trata de una propuesta, digamos, que busca viabilizar el retorno del país a una situación de crecimiento que también genere expectativas de mejoría en la población y que no despierte, digamos, los sobresaltos que recientemente se han presentado en el país cuando se han intentado hacer algunos cambios. Por otro lado, las sociedades pareciera que la dinámica social es precisamente hacia a la promoción de una mayor participación de la población. Y entonces los modelos que no privilegien, digamos, la incorporación de su población, me parece que son modelos que están condenados al fracaso y que no van a contribuir, digamos, al crecimiento entonces, o al mejoramiento y al bienestar de la población, que es lo que se busca. De manera entonces que en ese sentido debe procurarse que estos modelos sean resultados de procesos de concertación, ¿verdad? Que contribuyan también a ir desarrollando una cultura de participación y de inclusión social en el país, para decidir incluso el tipo de sociedad que queremos y que más que queremos, que necesita nuestro país. El trabajo denuncia los aspectos y características de la estrategia como un vínculo propiciador de condiciones macroeconómicas que sean adecuadas, ¿verdad?, para propiciar, digamos, una inserción también, decíamos, sin sobresaltos, del nuevo modelo de economía que el país necesita. Bueno, aquí de lo que se trata es que en el modelo alternativo, el crecimiento, como ya lo explicaba Roldán, es digamos una razón necesaria, ¿verdad?, pero no constituye el objetivo final de la política económica en sociedades tan debilitadas y tan fragmentadas como las nuestras, sino que el crecimiento económico debe ser un medio con el cual se puedan construir sociedades que sean incluyentes, participativas y que redunden en procesos que sean sostenibles, ¿verdad?, y que
sean conducentes a esos propósitos de bienestar que declarativamente todos los países del mundo persiguen. Un poco entonces la idea es que como se trata de una época en donde la crisis adquiere una dimensión tan fuerte en el país, es preciso también tener la idea de cuál es la visión que está inserta en este proceso de crisis, para que de esa manera la propuesta de un modelo alternativo entonces tenga que estar en función de afectar precisamente o de contribuir a sacar al país de la crisis de que se trata. Con esto lo que queremos señalar es que desde el momento en que América Latina fue colonizada por los españoles, se produce un proceso de imposición, digamos, que también genera una cultura que después deviene una especie de conducta social en donde la imposición se vuelve prácticamente parte del quehacer diario. Las sociedades nuestras eran sociedades que estaban sometidas a un proceso de crecimiento natural y que fue truncado, digamos, fue superpuesta un modo de vida, digamos, completamente diferente, que, digamos, echó por la borda esa dinámica natural que traían estos procesos de desarrollo social. Este aspecto cultural es fundamental porque en la vida política y económica de Honduras se nota precisamente esa presencia de ese elemento impositivo y de la exclusión como un aspecto, digamos, que es característico en todo el quehacer, no solo social, sino también económico del país. La crisis es una crisis que no se circunscribe al ámbito económico, al ámbito financiero, sino que es una crisis que trasciende todos esos ámbitos, se manifiesta en la esfera política y por lo tanto entonces en la propuesta del modelo tiene que abarcar precisamente también todos esos ámbitos que son afectados por la crisis. El objetivo de esta propuesta es formular una estrategia global que se permita impulsar el repunte de la economía con un crecimiento económico incluyente y sostenido en el corto plazo como condición para adoptar, digamos, para crear las condiciones para el nuevo modelo socioeconómico del país. En la estrategia están varias metas, una de ellas es el crecimiento económico sostenido, que sea más que proporcional a la tasa de crecimiento demográfico, la dotación de una parcela de tierra, digamos, a todas las familias que carecen de este medio, con el propósito de que puedan participar en la creación de riqueza nacional. Apoyo técnico, crediticio y organizativo a la pequeña producción agrícola, titulación de las tierras cedidas a estas familias con el propósito de convertirlas en sujetos de crédito, crear un fideicomiso con las cooperativas del sector social para facilitar el microfinanciamiento de estas personas beneficiadas con la dotación de tierra, una política monetaria encaminada a flexibilizar la reducción en las tasas de interés con el propósito de liberar recursos para la inversión del país, una estrategia de gestión de recursos de cooperación externa, ¿verdad?, con el propósito también de apoyar a través de la banca del sector, la banca nacional y del sector social de la economía, el financiamiento de sobre todo este sector social de la economía. Utilizar las transferencias cruzadas con el propósito de apoyar el bloque de la micro y pequeña empresas nacionales con el propósito de incorporarlas a los procesos de creación de riqueza. Formular una política nacional de empleo de calidad y de salario digno para el sector social de la economía en consonancia con una política de reactivación. Programa de recuperación económica, ¿verdad?, que permita mejorar las rentas de los factores de la producción. Un proceso me parece que es una cuestión importante y fundamental, un proceso de concertación nacional orientado a suscribir un pacto social que permita sentar las bases o las condiciones de la nueva política económica que se debe asumir en este propósito, que es una política económica democrática, una política económica incluyente y con responsabilidad en términos de la asignación de los recursos. Creo que solo bajo esas condiciones
podemos hablar de un modelo de eficiencia económica. Que el pacto social es el marco adecuado, mientras que los espacios de concertación permitan que se puedan definir cuáles son las transformaciones estructurales que el país necesita, porque aquí se habla mucho de la necesidad de operar cambios estructurales en la base económica del país, pero hay una gran discusión alrededor de cuáles son esas transformaciones. Por ejemplo, yo pienso para el caso que un proceso de desarrollo económico para Honduras es absolutamente imposible si no hay un proceso de redistribución de recursos, por ejemplo, como el caso de la tierra, ¿verdad? Y entonces esa idea de ese proceso de provocar, digamos, esos cambios estructurales, hay que tratar de definir a qué tipo de cambios estructurales nos estamos definiendo en el marco de un pacto social. Convertir en políticas de Estado la competencia y la regulación del mercado, el rol y el compromiso que necesariamente debe asumir el Estado en este proceso de cambio. En esto es fundamental el rol que se le asigne al Estado en el nuevo modelo económico. Yo creo que el Estado no puede ser una instancia contemplativa de la situación del país, del mercado, perdón, y tiene que ser un ente activo, ¿verdad? En términos de la regulación y del control del mercado. Estamos hablando de un mercado para la sociedad y no de la sociedad para el mercado. Hablamos entonces de una economía de mercado con una participación y una intervención activa del Estado. Que sea también un proceso de transparencia y de rendición de cuentas, ¿verdad? Y que además también permita desde la égida de la sociedad civil las auditorías y los controles sociales. Por otro lado, también es fundamental, como en el sentido de las bases, es fundamental, ¿verdad?, que se puedan redimensionar los objetivos estratégicos de la política económica. Y cuando hablamos de redimensionar los objetivos de la estrategia de la política económica, perdón, estamos hablando que esto es una función interna de los hombres y mujeres de este país. Que la política económica no venga determinada desde los ámbitos de los organismos internacionales, sino que los hondureños puedan expresarse libremente sobre qué tipo de política económica requiere el país para poder desarrollarse. Mientras que la eficiencia económica permite aumentar los beneficios y mejorar los resultados del quehacer económico, si no hay equidad distributiva, se pierde la eficiencia y no se asignan adecuadamente los recursos. La política económica propuesta para el proceso alternativo de desarrollo nacional, por su contenido, objetivos y resultados, debe ser ampliamente participativa y democrática, mientras que la democracia económica, además de ser uno de los objetivos de la política económica alternativa, en ese sentido hablamos de redimensionar los objetivos de la política económica, además de ser uno de los objetivos de la política económica alternativa, es además el complemento ideal de la concertación e inclusión social, por lo que parece que esta es la única vía alternativa para llegar a la construcción de un nuevo modelo. Bueno, muchas gracias.